Ok, el tema de esta semana son medidas de dispersión, que es parte de las medidas descriptivas. Vamos a ver primero por qué son importantes y les tengo acá un pequeño ejercicio rápido. Si ustedes se fijan, tenemos dos casas. La casa naranja tiene 3 personas, 3 estudiantes universitarios que están alquilando juntos aquí en Tegucigalpa, decidieron venir a alquilar juntos. Tenemos un joven de 18, un joven de 17 y una muchacha de 19, 3 personas. Digamos que es en el Hato. Tenemos la segunda casa, ahí en el Hato también, que aquí tenemos un padre de familia de 45 años de edad que tiene 2 hijos. Tiene un hijo de 5 y una hija de 4 años. En este hogar también tenemos 3 personas. Ok, entonces quiero que me calculen ustedes cuál es la edad promedio de la casa 1. Recuerden que para sacar un promedio tienen que sumar todos los datos y dividir entre n, es decir, entre la cantidad de datos que tienen. Entonces suma todo y divide entre 3. ¿Cuánto les queda el promedio? 18 me queda a mí. Sí, 18. ¿Y el de la casa 2? ¿La edad promedio en la casa 2? Ah, miren que estoy usando la función promedio de Excel. Ok, Igual 18. 18, bien. Entonces miren que la media o promedio es una medida descriptiva también, es una medida de tendencia central que vimos la semana pasada. Y lo que nos ayuda es tratar de encontrar el número que se encuentra más cerca de todos los números, de la mayoría de los números. Y ese número representa a todo el grupo. ¿Qué pasa? Que a veces esa medida sola no nos orienta del todo, está como incompleta. ¿Lo voy a anotar? Solo Eh, esto me trajo. Sí, ¿verdad? El morado. Sí. ok, como les decía, entonces tenemos este número que nos representa a todo el grupo, pero hay un problema, hay que ver cuán cercanos o cuán alejados están los datos. Imaginémonos que ustedes están trabajando con Bacredomatic y van a traer un artista musical, bueno, suponiendo que no hay pandemia, ¿verdad? O antes de la pandemia. Su trabajo es contratar, traer un artista musical y ustedes quieren vender los boletos para ese evento. ¿En qué casa creen ustedes que venderían mejor boletos para un concierto así de Bad Bunny o de Karol G o de no sé qué, de eso, de la música actual? ¿A dónde creen que se venderían mejor esos boletos? ¿En la casa 1 o en la casa 2? Les pregunto. A simple vista, Liga en la casa 2, pero como usted sacó el promedio de cada Yo de las digo que dos en la cosas. casa 1. Ok, si usted quiere vender boletos para un concierto de Bad Bunny, se lo va a ir a ofrecer a los 3 jóvenes universitarios o al padre de familia de 45 con niños de 5 y 4. ¿A dónde le van a comprar los Bueno, a la boletos? casa 1, Liga, porque están más jóvenes. Están más jóvenes, ¿verdad? El problema está que usted cuando hace esos estudios de mercado o cuando se trabaja con poblaciones, usted lo que le dan solo es el indicador, solo le dan el estadístico. Entonces, la única información que va a llegar hasta a ustedes es que la edad promedio es 18 años. Pero miren que se puede dar, como en este caso, que la edad, los valores están cercanos de 18 y significa que este número representa bastante bien a los elementos de ese grupo, de esa casa. Porque si yo le digo la edad promedio es 18, sí, significa que están jóvenes. Son personas jóvenes y tiene sentido, por ejemplo, ir a venderles boletos a un concierto. Acá
La edad promedio también es 18 años. Lo que se diferencia de la casa 1 es que estos valores están cerca de 18 o están alejados de 18. ¿Cómo los miran ustedes? Vaya, por ejemplo, estos. Los de la casa 1, ¿cómo los miran? ¿Cerca de 18 o alejados de 18? ¿Qué es la edad promedio? Cerca. Entonces, escribámoslo acá. Cerca. ¿Y los de la casa 2, cómo los miran? ¿Cerca o lejos? Lejos. ¿Tan lejos? Sí, alejados, ¿verdad? Porque miren que 18 no representa bien a ninguno de las personas que están en esa casa. Porque yo si quiero vender boletos para un concierto o quiero vender stickers de la universidad, cosas que se esperan que puedan comprar personas de esa edad, de 18 años, o boletos para una película de terror, qué sé yo, no van a ser realmente mi grupo focal la gente de esta casa, donde es un adulto con sus 2 hijos pequeños, pero sí sería mi grupo focal la gente de esta casa. ¿Cómo hago entonces yo para saber si a mí solo me llegan los estadísticos? Cuando usted se encuentre realmente en un trabajo, lo que le va a llegar es la información así resumida, un estadístico. Esta es la edad promedio. Bueno, también para acompañarlo le va a llegar algún tipo de medida de dispersión. Esa medida de dispersión le va a indicar si los elementos están cerca o si los elementos están lejos. Si los elementos están cerca, significa que ese promedio les va a ser útil y les va a representar su población. Si los elementos están alejados, muy lejos, están muy dispersos entre ellos, significa que ese valor realmente no le representa a su grupo, a su población, y por tanto usted no va a estar siempre en incertidumbre. Lo ideal es que la dispersión sea pequeña, es decir, que los elementos estén cerca. Regresemos al PDF. Entonces vamos a tener 2 conjuntos de datos. Acá unos con baja dispersión, es decir, que todos están cerca de la media. Y va a tener a veces conjuntos con una alta dispersión, es decir, que se encuentran algunos bastante alejados de la media y que este valor realmente no me representa a mi conjunto. Dentro de las medidas de dispersión vamos a ver que nos ayudan a medir la variabilidad o la dispersión de los datos y que las medidas de tendencia central que vimos la semana pasada pues no nos dan esa información. Entonces tenemos que recurrir a este tipo de medidas. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? Pues tenemos varias. Tenemos las absolutas y tenemos las relativas. Dentro de las absolutas tenemos lo que es el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Y dentro de las relativas tenemos lo que es el coeficiente de variación. El rango tiene esta fórmula que es dato mayor menos dato menor. Por ejemplo, aquí el dato mayor es 9 y el dato menor, ¿cuál es? ¿Cuál es el menor de los valores? 4. 4. Entonces el rango sería 9, dato mayor, menos 4, dato menor, y el rango es 5. El rango lo que le dice a ustedes es cuánto es la cantidad de números que se dispersa de un extremo al otro. Entonces, si el rango es más grande, significa que los datos están más dispersos. Esta medida es bastante sencilla de calcular. De repente les salga en el examen. En la tarea se les pide que calculen el rango. Sí, aquí está, les piden el rango. Pero no pasa de ahí, es nada más eso. Ok, la desviación media, apunten, esa no se les va a evaluar en la tarea y no les viene para el examen. Esa solo está ahí como referencia informativa. Pero si nos va a interesar la desviación estándar o desviación típica, se le conoce con ambos nombres. Ojo porque en el examen le puede decir de las dos maneras, de los dos nombres, estándar o típica, y usted tiene que saber que se refiere a esta. Esta tiene esta fórmula, ya voy a regresar a ella, para cuando se trabaja en una muestra. Les decía la semana pasada que cuando trabajamos realmente en el campo, nosotros se nos hace muy costoso
entrevistar a toda la población. Les decía, imagínense que quieren entrevistar a 9 millones de hondureños o a todas las personas que son de Estados Unidos. Imagínense, es demasiado grande, es imposible hacer esos estudios. Entonces se trabaja con muestras. La desviación estándar para la muestra, representada con S, tiene la fórmula para cuando es una muestra y tiene esta fórmula cuando es una población. Nosotros para la tarea vamos a trabajar con la fórmula de la muestra, pero en el examen hay como un par de preguntas a donde dice que saque la desviación estándar de la población. Entonces usted tenga mucho cuidado al leer su examen si les dice que es una población o si les dice que es una muestra. Ok, tenemos la fórmula de desviación estándar y tenemos acá también lo que es la varianza. La varianza y la desviación estándar son medidas hermanas, son casi gemelas. Está una altamente ligada con la otra. De hecho, la única diferencia es que la varianza es la desviación estándar S elevada al cuadrado. Es decir, que la varianza es lo que está aquí adentro de la raíz. Bien, yo como siempre les tengo ejercicios que no están en el PDF, sino que los desarrollo aparte para darles un mayor alcance o mayor contenido para poder estudiar. Entonces vamos a desarrollar este ejercicio a donde vamos a calcular lo que es la varianza y la desviación estándar. También tenemos aquí el rango y también lo vamos a calcular el coeficiente de variación. Ahorita por el momento nos vamos a enfocar a acercar estos dos valores, varianza y desviación estándar, que son medidas de dispersión. Ok, regresemos aquí a la fórmula. Tenemos en la fórmula que vamos a necesitar, ¿qué les dije la semana pasada que significaba este símbolo como una M acostada? Sumar. Sumar, correcto, perfecto, muy bien. Entonces vamos a sumar los datos que se representan con la XY menos la media, y eso lo vamos a elevar al cuadrado y dividir entre n más 1. Entonces aquí les tengo como una especie de plantilla para que se les haga más fácil hacer todos esos cálculos y llevar el seguimiento. Esto ustedes lo van a poder hacer en papel si ustedes quieren, no hay problema, pero yo se los voy a subir al campus para que lo puedan trabajar también directamente aquí en Excel, que yo lo considero que es mucho más rápido. Y además que aprender a trabajar en Excel es una herramienta súper útil para el trabajo. Si usted se va a cualquier trabajo de oficina, va a encontrar que va a trabajar con Excel a diario. Entonces, bueno, en la mayoría de los puestos. Entonces es bueno que lo desarrollen también si ustedes quieren, pero lo pueden hacer en papel. Ok, primero veamos que tenemos aquí los datos. Esto se los va a dar el ejercicio. Aquí tenemos 4 personas a las que se les preguntó su edad. Tenemos una persona de 20, una muchacha de 23, otra muchacha de 25 y un cipote de 19. Vamos a calcular la media. Primero. Entonces quiero que me ayuden ustedes calculando la media. Bueno, la verdad, no, la voy a hacer de un solo acá para no perder tiempo con la función de promedio. Pero ustedes ya saben cómo calcular la media de la semana pasada. Suman todos los datos y dividen entre la cantidad de datos que tienen. Ok, les va a quedar que la suma de todos los datos es 87. 87 entre 4 datos que tiene es 21.75. Ahora, aquí en esta columna va a restar el dato, que es X, menos la media, que la tenemos como la media poblacional mu. Entonces acá va a poner 20 menos la media. ¿Y cuánto es la media? Les pregunto. La media. 21.75. Sí, entonces
Sería 20 menos 21,75, que es negativo 1,75. Está bien, pueden ser positivos o negativos en esta segunda columna. Luego vamos a seguir lo mismo para todas las otras filas. Vamos a hacer 23, que es X, menos la media. Entonces sería 23 menos ¿cuánto? 21.75. Sí. Ok, da positivo 1,25. Pueden ser positivos, no hay problema. ¿Qué colocaría aquí en este espacio de acá? 3.25. Sí, que sería 25 menos 21,75, como dijo el compañero. Sería 3,25. ¿Y qué colocaría en el espacio de la cuarta fila? Negativo 2.75. Muy bien, que sería 19 menos la media, que es 21,75. Ok, esto, que es X menos la media, es esta parte que aparece aquí en la fórmula. Luego, le dice que esas restas las va a elevar al cuadrado. Entonces, vamos a hacer eso en otras columnas que está acá. Va a elevar este valor al cuadrado. Para elevar al cuadrado, lo que hace es que simplemente multiplica ese número por el mismo. Entonces, negativo 1,75 al cuadrado, es decir, negativo 1,75 multiplicado por negativo 1,75, le va a quedar redondeado a 3,06. Acá va a elevar este número al cuadrado, entonces quiero que me ayuden ustedes. ¿Cuánto sería 1,25 al cuadrado? 1.56. Sí, muy bien. ¿Y el siguiente? Sería 3,25 al cuadrado con su calculadora. 10.56. Perfecto. Y el último, ya les digo, que queda 7,56. Ok, en la fórmula nos dice que ahora vamos a sumar todos esos valores. Entonces usted puede sumar con su calculadora. Yo voy a usar la función suma de Excel. Y me queda que la suma de todo eso es 22,75. Ok, miren que aquí les dejo un espacio para que ustedes llenen. ¿Qué significaría este símbolo? Significaría sumar las X, es decir, la suma de todos los datos. ¿Cuánto me queda la suma de todos los datos? Pues lo tengo acá. Sería 87. 87, perfecto, como dice la compañera. Y aquí sería la suma de esta columna. 22.75. Perfecto, 22,75. Ok, n es la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tengo aquí en mi muestra? 4. 4. Excelente. Ahora sí, hagamos el cálculo de la varianza. La varianza es lo que está adentro de la raíz, es decir, la suma de estos valores al cuadrado entre n menos 1. Miren que ya tenemos la suma de esos valores al cuadrado. Y ya tenemos n, entonces la varianza va a ser simplemente que usted va a dividir la sumatoria de todos esos números al cuadrado, que es 22,75, dividido entre n menos 1. Es decir, que va a dividirlo entre n, que aquí lo tenemos, es 4, menos 1. Lo voy a colocar entre paréntesis para que no haya problema.
Ok, n menos 1, perdón, 4, sí, n menos 1 sería 4 menos 1, que es 3. Entonces va a dividir 22.75 entre 3. ¿Cuánto les queda eso? 7.58. Perfecto, tal como dice la compañera. Ok, ¿y qué es la desviación estándar? La desviación estándar es la raíz cuadrada de ese número. Es la raíz cuadrada de 7.58. Entonces, me ayudan con sus calculadoras. Raíz cuadrada de 7.58. Aquí en Excel se utiliza la función raíz para sacar la raíz cuadrada. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 7.58? El símbolo de raíz cuadrada es este en la calculadora, ¿verdad? ¿Cuánto les queda la raíz de 7.58? Ok, creo que lo voy a sacar yo. Es 2.75. No pueden corroborar después, igual la clase está siendo grabada. Y ahí ya tenemos casi, bueno, ya tenemos lo que es la varianza, ya tenemos la desviación estándar, ya tenemos la media, que es una medida de tendencia central, pero la necesitábamos para calcularlas. Y solo nos falta para calcular todas las medidas de dispersión, lo que es el coeficiente de variación y el rango. El coeficiente de variación lo voy a hablar dentro de un rato. Ahorita el rango lo podemos sacar. El rango les había dicho que es dato mayor menos dato menor. Acá está, dato mayor menos dato menor. Entonces tendríamos que hacer, ¿cuál es el dato mayor de las edades? ¿Cuál es la mayor de todas las edades? 25. 25. 25. Y le vamos a restar el dato menor de las edades. ¿Cuál es el dato menor de las edades? 19. 19. Ok. 19. Sí, solo que la puse acá arriba, ¿verdad? Y es acá abajo. Ok, cheque. Ya solo nos faltaría el coeficiente de variación. Pero antes de calcularlo, quiero que practiquen ustedes aquí conmigo a desarrollar este mismo procedimiento de llenar cuál es la varianza, la desviación estándar y el rango para otro ejercicio que tenemos acá. Aquí tenemos que se registró el número de hijos de 12 empleados. A ver, 3, 6, 9, sí, 12 empleados de una empresa y nos pide que calculemos todas las medidas de dispersión, es decir, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y el rango. Vamos a hacer lo mismo que hicimos allá atrás. Primero voy a sumar cuántos es la suma de todos los datos, es decir, la cantidad de datos acá, 2 más 1 más 1 más 3 más 1 y así. Usted lo puede hacer con su calculadora. Yo voy a usar la función suma para que sea más rápido. Y este valor 23, la suma de todos los datos, ¿a dónde lo colocaría acá? Díganme ustedes, en la primera fila, en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta. ¿En cuál de todas? La primera. En la primera, ¿verdad? Aquí tenemos la suma de todos los datos, es 23. Ya tenemos esta parte, ok. Ahora queremos la suma de estos valores al cuadrado. Entonces, para calcular esta fila, ¿qué necesito encontrar primero? Ya tengo las X, que son los datos. Me falta La media, ahí. la media. La media. Y la media sería la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos que tenga.
No, sería 29 entre... No, 23. Sí, 23 entre... 23 ¿Entre cuánto? Entre 12. Y 23 entre 12 es 12. 12 es 23 entre 12. 23 entre 12, ¿cuánto es? 1.90. 1.92, perfecto. Yo usé la función promedio, pero como ven, lo pueden hacer con su calculadora también, que sería 23 entre 12. Ok. Ahora, aquí, ¿qué voy a restar? Dos menos 1.90. Perfecto. Como dice el compañero, 2 menos 1.92. Y el siguiente espacio sería 1 menos... 1.92. sí, 1 menos 1.92. Y luego lo siguiente sería 1 menos 1.92. Y voy a arrastrar estos para calcularlo ya de un solo. Y aquí sería los valores al cuadrado, es decir, 0.08 al cuadrado. ¿Cuánto les queda 0.08 al cuadrado? Sí hay que tener calculadora ahí, ¿verdad, Lee? Sí. Pues si yo no tengo. Puedes usar la del celular. En el celular haces estos cálculos de multiplicar y usar el cuadrado. Se puede al cuadrado del celular. Sí, sí. A veces lo tiene que como acostar, poner de lado para que salga la calculadora científica. Pero 1.16. Ujú. sí, sería con más dígitos. Ah, no. Sí. 0.08 al cuadrado. Creo que redondeado tiene que quedar así 0.01. Sí, Volvámoslo así a... que Ok. Voy a hacerlo directamente de un solo acá. Para todos los valores. Miren que aquí 0.08 al cuadrado también nos redondea. El negativo 0.92, el 1.08 al cuadrado, todas están ahí. Y lo sumo para llenar este espacio de acá. Entonces, ¿qué coloco aquí en este espacio? Sí, 10.92, como iba a decir la compañera. Y n, ¿cuántos es la cantidad de datos que tengo? 12. 12, muy bien. Entonces, la varianza sería la suma de esas diferencias al cuadrado entre n menos 1. Es decir, que voy a dividir esta suma entre n, que vale 12, menos 1. Y ya me queda la varianza. Y para sacar la desviación estándar, lo que voy a hacer es que voy a sacarle la raíz cuadrada a la varianza y cheque. Sacamos el rango. Quiero que me diga alguien cuánto sería el rango. El dato mayor menos el dato menor. Muy bien. ¿Y el dato mayor aquí cuál es? 4, Lee. ¿Y el dato menor? 4. Ah, ¿y el dato menor? 1. 1. 1. Ok, entonces el rango es 3. Bien, ya vamos a calcular el coeficiente de variación. Ya tenemos ya tenemos 3 de las 4 medidas de dispersión. Ya tenemos la varianza, la desviación estándar y tenemos el rango. Como yo les voy a subir ya este Excel, miren que ustedes pudieran modificarlo.
por ejemplo, acá, si se cambian los datos, por ejemplo, si tuviera, díganme 4 números, cualquiera, de edades. 18, 18, 35, 35, 24, 24 y 17. 17, ok. Va cambiando los datos ahí. Sí, entonces miren que ya, como ya está programado aquí en el Excel, ya le va a cambiar automáticamente todos los datos y esta sería la varianza, la desviación estándar y el rango sí lo tienen que modificar a mano, solo el rango. Pero, porque aquí sería 35 menos 17, ¿verdad? Y ya automáticamente le cambia estos de acá. Entonces, ya ustedes van a poder jugar con este Excel y pueden practicar haciendo otros ejercicios con otros valores y verificar que sí les salen los cálculos como deben de ser. Esto los voy a dejar con más cifras decimales, creo. Mejor, por cualquier cosa. Ok, bien. Esos tendrían las 3 medidas para la medida de dispersión y nos faltaría la última, que es el coeficiente de variación. Ahora, no lo había calculado porque quiero que sepan algo. La varianza y la desviación estándar son medidas que nos ayudan a saber cuál es la dispersión, pero tienen un problema. Necesitan un contexto. Estas son súper importantes en lo que es la estadística. De hecho, vamos a seguir hablando desde hoy hasta el final de la clase sobre varianzas y desviación estándares. Las vamos a seguir mencionando porque son muy útiles para la estadística. Pero tienen el pequeño problema que para que usted saber si es mucha la dispersión o es poca la dispersión, se necesita de un contexto. ¿A qué me refiero con esto de un contexto? Imagínense lo siguiente. Yo les digo que el Banco Central de Honduras le debe a la universidad 100,000 lempiras. El Banco Central de Honduras le debe a la Universidad Autónoma 100,000 lempiras. ¿Ustedes creen que eso es mucho o es poco para el Banco Central? Es poquito. Poquito, porque el Banco Central maneja miles de millones. Entonces, pagarle 100,000 lempiras a la universidad es poco. Ok, ahora yo les digo, ustedes le deben a su tía Marta 100,000 lempiras. ¿Eso se les hace mucho o poco a ustedes, esa deuda? Mucho, Lee. Mucho, ¿verdad? Entonces miren que el valor no cambió. El valor son 100,000 lempiras, pero depende del contexto. No es lo mismo que el Banco Central le deba a la autónoma a que usted le deba a su tía Marta. Entonces, eso pasa con lo que es... ya estaba. La varianza y la desviación estándar. Se necesita de un contexto para saber si esto es mucho o es poco. Para evitar ese problema, se utiliza lo que es el coeficiente de variación, porque el coeficiente de variación ya le dice un contexto, es un porcentaje de 0% a 100%. Entonces, ya usted ya lo puede entender. Por ejemplo, si su batería del celular, usted se levanta en la mañana y mira que no lo cargó en la noche y está en 7% la batería del celular. ¿Usted dice que la carga está alta o está baja? ¿El nivel de carga está alto o es bajo? Bajo, ¿verdad? Está baja. Sí. Y si usted mira que la batería de su celular está al 95% de carga, ¿usted dice que está alta o está baja? Está alta. Está alta. Entonces esa misma relación van a utilizar para el coeficiente de variación para saber si la dispersión es alta. Es porque es un número así como 99%, 93%, que usted lo dice, es un porcentaje alto. Y para saber si la dispersión es baja, lo va a utilizar como igual con el celular, un 7%, un 8%, un 10%, eso es bajo. Entonces, con esa idea nos vamos a guiar. Ok, ¿cómo se calcula el coeficiente de variación? Veamos más abajo.
Acá lo tenemos. Para calcular el coeficiente de variación, otra vez va a depender si está trabajando en una muestra o en una población. Para motivos de la clase, generalmente trabajamos con muestras, pero usted fíjese en su examen cuál de los dos casos le dice. Ok, en ambos casos va a ser dispersión entre la media. Entonces tenemos que vamos a necesitar la dispersión, la vamos a dividir entre la media y a eso lo vamos a multiplicar por 100. Entonces aquí sería dispersión. ¿Cuánto es la dispersión? Perdón, desviación. Dije dispersión, es desviación estándar. Desviación estándar dividido entre la media y multiplicado por 100. Entonces, ¿cuál es la desviación estándar de este ejercicio? Ah, cambiamos los números, ¿verdad? Da igual, al final calcularíamos la desviación estándar para los números que estén. No sé si alguien se acuerda cuáles eran los originales. Si no, creo que voy a irme. Licenciado, Sí. yo los anoté. Ah, usted los anotó. Perfecto. Sí. Me los dicta, porfa. 20, 20, 23, 23, 25 y 14. 25 y 14. 14. Así. Sí, correcto. Ok. Este 14 creo que no era 19. de casualidad. 19 era el último. 19 era el último, Liz. Sí, me acuerdo porque el Perdón, rango licenciado, era era... 19. Ah, 87. Sí, Ajá, licenciado, era 87. está a 22.75 la otra, sí, Este. perdón. Sí, es que mi 9 parece 4. Ok, no hay problema, pero ya nos ayudó con los primeros. Muchas gracias. Ok, entonces hablábamos acá que sería la desviación estándar entre la media multiplicada por 100. ¿Cuál es la desviación estándar de este ejercicio? $2.75. Ok, eso lo vamos a dividir entre la media. ¿Cuánto es la media de este ejercicio? 21.75. Ok, y a eso lo vamos a multiplicar por 100. Entonces nos queda acá, lo vamos a hacer más pequeño. Nos queda que el coeficiente de variación es de 12.66%. Le voy a quitar este 100 para ponerle el símbolo de porcentaje acá. Ok, 12.66%. Si ustedes recuerden utilizarlo como si fuera la batería de su celular. Ese 12.66% significa que está bajo o está alto. Bajo. Bajo. Está abajo. Significa que Bajo. la dispersión es baja. Entonces vamos a colocar eso como reflexión o interpretación. Ok, y si la dispersión es baja, significa que lo que sucede es que los datos están bastante cerca entre ellos. Si los datos están bastante cerca entre ellos, significa que la media o el promedio es un buen indicador. Si la dispersión es baja, ocurre esto, los datos están muy cerca de la media y significa que ese valor de la media le da una buena idea a usted, una buena información sobre esa población. Ya usted puede guiarse que es una información bastante útil para hacer ya análisis y para poder hacer todo tipo de cosas. Por ejemplo, puede hacer un presupuesto en base a que usted dice que este es el promedio. Puede hacer compra de materiales. Usted ya sabe que es una buena interpretación del valor y puede ya tomar todo tipo de decisiones. Ok, hagamos ahora el cálculo para el B.
Aquí sería siempre desviación estándar entre la media por 100. Entonces vamos a colocar desviación estándar entre la media y cuando ya lo multiplica por 100 le va a quedar algo de esta forma. En ese caso, ¿qué me dirían ustedes sobre la dispersión? Si es baja, es media o es alta. Es media. Es Media. Significa que la dispersión es media, digamos. Lo que indica que los datos no están tan cerca, están algo alejaditos siempre. Y indicaría que ya este valor no es tan confiable como lo sería un indicador, un estadístico, que la dispersión sea poca. Ok, entonces por mi parte sería todo. Ahí ya tenemos ahí tenemos ya todos los medidas de dispersión. Tenemos la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y el rango. Con esto les voy a dejar el Excel para que puedan hacer fácilmente estos ejercicios de la tarea. Miren que no importa cuáles números sean. Pueden ser estos o pueden ser estos de acá. Usted hace lo mismo, hace el cálculo de las diferencias con la media, los eleva al cuadrado y la suma de todas esas diferencias al cuadrado lo coloca acá. Cuenta la cantidad de datos, eso es n, y la varianza sería este sobre n menos 1. La desviación estándar sería la raíz cuadrada de la varianza y el rango es dato mayor menos dato menor. Y para el coeficiente de variación es desviación estándar entre la media por 100 y ya. Y aquí pueden sacar una interpretación. Creo que en la tarea les dice se interprete los resultados. Entonces ustedes en la interpretación colocan solo la interpretación del coeficiente de variación. Ustedes dicen si es alto, es bajo o es medio. Ok, entonces eso sería todo por este primer parcial. Ya pueden hacer los ejercicios de la tarea y recuerden que la entregan el miércoles. No sé si tienen ustedes alguna otra duda para hacerme. ¿A qué hora vence la tarea, Eli? La tarea vence el miércoles a la medianoche, entonces usted tiene todo el día miércoles, la puede subir en la mañana, la puede subir en la tarde, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, a las 11:50 de la noche. Pero tengan cuidado porque a veces el campus se llena y se cae o les falla el internet. Imagínense que usted está subiendo la tarea a las 11:57 y se le va el internet y no la puede subir hasta 10 minutos después cuando ya sea jueves. Entonces, como yo les dije, ya a la medianoche se cierra el campus, ya no lo podría subir al campus, me la tendría que enviar al correo. Pero si me la envía el correo vale menos, entonces mejor envíenla con tiempo, el miércoles en la tarde, digamos, lo que tengan. Así se evitan problemas de que se caiga el campus y no la puedan subir. Gracias, Nick. Ok, entonces, no, espérense. Como esta semana van a examen, yo les voy a dar repaso a los que quieran, no es obligatorio. No sé si prefieren jueves o viernes. Jueves, Eli. Jueves, Nick, porque es antes de Sí, bueno, el examen es un el día sábado. para el Sí, sábado. sí, entonces el jueves nos vemos a la Sí, hora pero de nos queda un siempre. día, Nick. Sí, el jueves nos vamos a ver a esta hora siempre, a las 6, con este mismo enlace. Y voy a dar repaso, o sea, a todos los temas, pero solo a los que quieran. Los que no quieran, no es necesario que se conecten. Ok, que tengan feliz noche y descansen. Nos vemos el jueves. Gracias, Gracias. gracias. Gracias, Lick. Buenas Buenas noches. noches. Chao. Nos vemos a todos y todas.